Desde siempre, la idea de viajar en el tiempo ha fascinado a la humanidad. En libros, películas y leyendas, la posibilidad de romper las barreras del pasado o del futuro despierta tanto emoción como miedo. Pero, ¿qué sucede cuando entre relatos fantásticos aparecen testimonios y pruebas que parecen tener un pie en la realidad? Hoy vamos a recorrer 7 casos que, por más extraños que parezcan, han dejado huella en la historia reciente. Algunos se desmoronan bajo la luz de la evidencia, otros en cambio siguen dejando preguntas abiertas que ni la ciencia ni la lógica han podido cerrar del todo. Prepárate para un viaje que cruzará más de un siglo de enigmas, de 1901 hasta nuestros días, y que tal vez cambie la manera en que ves el tiempo. 1. 1901. Versalles, el desliz temporal. Nuestro primer salto nos lleva a 1901, a los jardines del Petit Trianon en Versalles. Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, dos académicas británicas, paseaban una tarde de agosto cuando comenzaron a notar algo extraño. Los jardines no lucían como los habían visto antes, y las personas que caminaban a su alrededor llevaban ropas de siglos pasados. Entre esas figuras juraron reconocer a María Antonieta sentada, dibujando tranquilamente. No había turistas con disfraces ni eventos programados ese día. El impacto fue tal que años después publicaron un libro titulado An Adventure, donde detallaban su experiencia describiendo sonidos, colores y hasta la sensación de estar fuera del tiempo. Lo interesante es que el libro, aunque criticado por académicos de la época, fue un éxito editorial y se tradujo a varios idiomas. Esto no solo popularizó la historia, sino que la convirtió en una de las primeras narraciones modernas sobre time slips. Algunas sociedades de investigación psíquica de principios del siglo XX tomaron el caso como ejemplo de posibles anomalías temporales, mientras que historiadores locales revisaron archivos para comprobar si había algún evento o regresión aquel día, sin encontrar nada concluyente. 2. 1935. El piloto que vio el futuro. Damos un salto de más de 3 décadas hasta 1935, cuando el piloto británico Victor Goddard, oficial de la Real Fuerza Aérea, volaba sobre Escocia. Su ruta lo llevó sobre el aeródromo de Drem, abandonado desde hacía años. Lo que vio lo dejó desconcertado. Las pistas estaban reparadas, el césped perfectamente cortado y aviones amarillos que nunca había visto operaban con mecánicos vestidos con uniformes azules que no reconocía. Lo más inquietante llegó años después, cuando la RAF adoptó esos mismos uniformes y pintó sus aviones de amarillo. Goddard contó su historia en conferencias y libros, asegurando que no había confundido el lugar. Los más escépticos sugieren que pudo sobrevolar otra base activa y que su memoria lo engañó con el tiempo, pero la coincidencia en los detalles es suficiente para que su testimonio siga siendo citado como uno de los casos más sólidos de un supuesto vistazo al futuro. El hipster del South Fork Beach. En 1941, la reapertura del puente South Fork en Columbia Británica dejó una fotografía histórica y una controversia que perdura hasta hoy. En la imagen, un grupo de personas de la época celebraba el evento, todos vestidos con ropa típica de principios de los 40, todos excepto un hombre que parece recién salido de una universidad moderna, gafas de sol oscura, suéter estampado, camiseta y lo que parece ser una cámara portátil colgada al cuello. La fotografía fue verificada como auténtica, sin manipulación alguna. Pronto, el desconocido se ganó el apodo de el hipster viajero en el tiempo. Investigadores de moda y tecnología demostraron que todas esas prendas y la cámara ya existían en 1941, aunque no eran comunes. Sin embargo, la imagen sigue circulando como un icono del misterio, porque más allá de las explicaciones, el hombre destaca como si fuera una pieza que no encaja. En este punto, quiero recordarte que cada semana exploramos misterios como estos, casos que caminan entre lo posible y lo imposible y que invitan a reflexionar sobre el pasado y el futuro. Si te apasionan estos temas, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes por la historia. 4. 1943. El experimento Filadelfia. 2 años más tarde, en 1943, un rumor comenzó a tomar forma en círculos militares y conspirativos: el experimento Filadelfia. Según la leyenda, la Marina de Estados Unidos habría intentado volver invisible al destructor U.S. Eldridge usando campos electromagnéticos. La historia afirma que el barco no solo desapareció de Filadelfia, sino que apareció brevemente en Norfolk, a cientos de kilómetros antes de volver al mismo lugar. Algunos marineros supuestamente quedaron gravemente heridos, fusionados con la estructura del barco, y otros habrían enloquecido. La fuente principal de la historia fue un hombre llamado Carl Allen, que envió cartas a un investigador de ovnis en los años 50. Lo que hizo que el mito creciera fue su aparición en libros como The Philadelphia Experiment Project Invisibility de 1979 de Charles Berlitz, autor conocido por popularizar misterios como el Triángulo de las Bermudas. A partir de ahí, la historia saltó a documentales, programas de televisión y películas, alimentando hipótesis que iban desde experimentos de camuflaje magnético hasta teletransportación accidental. Los científicos que han revisado el caso sostienen que como máximo pudo tratarse de pruebas para desviar torpedos mediante campos electromagnéticos, confundidas con algo mucho más espectacular. Aún así, la leyenda se ha vuelto casi imposible de erradicar.
5. 1950. Rudolf Fentz en Times Square. Avanzamos a 1950 y a las calles iluminadas de Times Square en Nueva York. La policía atendió un accidente en el que un hombre había sido atropellado. Llevaba ropa impecable pero anticuada de finales del siglo XIX. En sus bolsillos, monedas de cobre de 1876, billetes antiguos sin rastro de desgaste y una tarjeta con el nombre Rudolf Fentz. Según la historia, una investigación reveló que un hombre con ese nombre había desaparecido misteriosamente en 1876, dejando a su familia sin pistas. El relato encajaba perfectamente en el molde de un viajero atrapado fuera de su tiempo. Sin embargo, en los años 70 se descubrió que la historia coincidía palabra por palabra con un cuento de ciencia ficción escrito por Jack Finney en 1951. Aunque parezca un caso cerrado, la historia de Fentz sigue apareciendo en libros de misterio, demostrando que las leyendas urbanas son casi imposibles de borrar por completo. 6. 2000. John Titor en los foros. Ya en el año 2000, Internet se convertiría en el escenario perfecto para el viajero en el tiempo más famoso de la era digital, John Titor. Este usuario apareció en foros dedicados a lo paranormal, afirmando ser un soldado del año 2036 en una misión para recuperar un ordenador IBM 5100, necesario para resolver un problema de software en el futuro. Sus mensajes incluían diagramas de su supuesta máquina del tiempo, advertencias sobre una guerra civil en Estados Unidos y un conflicto nuclear global. Muchas de sus predicciones no se cumplieron, pero algunos detalles técnicos sobre el IBM 5100, poco conocidos en el año 2000, dieron credibilidad a sus afirmaciones durante un tiempo. A día de hoy, el caso es considerado un elaborado engaño, posiblemente orquestado por una sola persona o un grupo, pero su legado vive en miles de páginas, videos y debates en internet. Lo más interesante es que la figura de John Titor no desapareció. Cuando se apagaron los foros, al contrario, se convirtió en un fenómeno de culto. Se publicaron libros, se hicieron entrevistas a supuestos allegados y se crearon comunidades online dedicadas a desentrañar cada mensaje que dejó. Incluso hoy hay usuarios que reinterpretan sus escritos buscando predicciones cumplidas o señales que pasaron desapercibidas. Esto ha mantenido viva la historia durante más de 2 décadas, convirtiéndola en un caso único de mito moderno nacido y alimentado enteramente en el entorno digital. 7. 2006. El tatuaje del futuro. El último caso de nuestra lista ocurrió en 2006 y es un ejemplo perfecto de cómo un truco puede convertirse en mito. Håkan Nordqvist, un fontanero sueco, subió un video en el que aseguraba haber viajado al año 2046. Allí, según él, conoció a su yo de 72 años y para probarlo mostraron juntos un tatuaje idéntico en el brazo. El video se volvió viral, apareciendo en programas de televisión y foros de todo el mundo. La revelación llegó poco después. Todo formaba parte de una campaña publicitaria de la empresa AMF Pension para promover el ahorro para la jubilación. Aunque el truco fue aclarado, el clip sigue apareciendo en recopilaciones de supuestos viajeros en el tiempo, demostrando lo fácil que es alimentar un mito con una buena historia y una imagen convincente. Llegamos al final de este recorrido temporal, y lo cierto es que más allá de las explicaciones racionales hay algo profundamente humano en nuestra fascinación por estos relatos. El tiempo es el escenario donde transcurre nuestra vida y la posibilidad de dominarlo, de ir más allá de sus límites, nos tienta porque significa romper las reglas más fundamentales que conocemos. Tal vez todos estos casos sean simplemente coincidencias, fraudes o errores de percepción, o tal vez sean huellas de un conocimiento que apenas comenzamos a intuir. Ahora la pregunta es para ti: si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado para cambiar algo o al futuro para descubrir lo que vendrá? Déjalo en los comentarios, dale like si este viaje te ha hecho pensar y sobre todo suscríbete para que sigamos explorando juntos los enigmas de la historia. Nos vemos en un próximo video.